acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mismo. En este momento vamos a estar compartiendo la palabra de Lucas, que como nuestro hermano José oró, estamos compartiendo en este tiempo. Y quisiera entonces invitarte a que puedas buscar en tu Biblia la palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y el día de hoy vamos a estar leyendo los versículos 37 hasta el 44. Yo lo voy a leer desde aquí. Voy a leer este pasaje y dice lo siguiente. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Primeramente quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra. Abre nuestros ojos y oídos espirituales. Trabaja con el poder de tu Espíritu Santo en nuestro interior y ayúdanos a comprender cuál es el mensaje que quiere darle a nuestra vida. Señor, ayúdanos, quebrántanos, ayúdanos a entender cuál es la palabra que quieres sembrar en nuestro corazón en esta mañana. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a compartir entonces este mensaje, pero primero quiero invitarte a que leamos juntos y a una voz el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 41. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Para que todo sea limpio. En los últimos meses, la higiene ha sido uno de los temas más preocupantes a nivel mundial. A causa de la pandemia y sin vacunas o tratamientos aprobados, la prevención ha sido la principal arma de la población contra la enfermedad. La limpieza de las manos, de las superficies, de los ambientes y de todo lo que se traiga de afuera ha ocupado la prioridad en nuestras vidas en este último tiempo. En la nueva normalidad en que vivimos, la purificación o sanitización, una palabra que hemos incorporado en nuestro léxico en este último tiempo, han resultado ser preponderantes. De este modo, la limpieza exterior se ha convertido en nuestra principal preocupación. Pero pocos, muy pocos, son los que prestan atención a la realidad espiritual en la que estamos. Pocos visualizan el inminente juicio de Dios que se manifiesta en esta pandemia contra un mundo cada vez más inclinado hacia el pecado. Y entonces, ¿cuántos se han preocupado por la purificación o sanitización de su ser interior? ¿Cuántos han puesto atención en la pureza de sus corazones? ¿Cuántos han reconocido el llamado del Señor a volvernos a Él a través de la calamidad? Luego de librarlo de la esclavitud de Egipto, Dios le prometió al pueblo de Israel:
si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Evidentemente, la humanidad se ha desviado del camino de Dios, ha dejado de escuchar su voz, ha abandonado lo que Él ha establecido como recto, ha desoído sus mandamientos. Y por eso estamos atravesando esta dura situación. No obstante, sin considerar el llamado de atención de Dios ante la adversidad que vivimos, todos hemos corrido a sanitizar nuestros cuerpos para no morir físicamente, en lugar de salir a purificar nuestras almas para no ser alcanzados por la muerte espiritual. La limpieza exterior es sumamente importante, pero mucho más importante que esto es la pureza interior. Los líderes religiosos de la época de Jesús tenían el mismo problema que la gente de hoy. En lugar de reconocer el llamado de Dios al arrepentimiento y a la vida eterna, se preocupaban más por conservar su estado externo y proteger su vida terrenal. Eran religiosos y ejemplares ante los hombres por fuera, pero reprobables por dentro. Lavaban lo exterior, pero mantenían un corazón sucio a los ojos de Dios. Por eso, Jesús los desafió, poniéndolos frente a la realidad, frente al espejo de su realidad espiritual. El Señor quería que se arrepintieran y encontraran su salvación. Quería que fueran verdaderamente limpios. A esto mismo nos está invitando nuestro Señor hoy. Mucho más que nuestra sanitización exterior, Él quiere que seamos puros por dentro. Porque esta pureza es la que nos lleva a la vida eterna. No es una pureza que se logre con productos químicos, es la pureza que nos da la sangre de Jesús derramada en una cruz por nuestro perdón. Así que, para que todo sea limpio, necesitamos de ese perdón de nuestro Señor. Necesitamos volvernos a Él. Seamos puros ante Dios. Seamos limpios desde nuestro interior. Y entonces habrá lugar para nosotros en su reino de gloria. Amén. Como vimos la semana pasada, muchos se habían agolpado para ver a Jesús y pedirle señales. Pero el Señor terminó dándoles una respuesta contundente, rechazando sus demandas. Una vez finalizadas sus palabras, Jesús recibió una sorprendente invitación. Lucas nos dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Esta no era la primera vez que Jesús era invitado a comer a la casa de un fariseo. Otro fariseo llamado Simón también le había rogado en el pasado que viniese a su casa. Pero en esa ocasión la velada no había terminado de la mejor manera. Una mujer pecadora irrumpió la reunión y derramó perfume sobre Jesús. Esto desató la crítica de Simón y produjo la amonestación del Señor hacia ese fariseo, que no lo había recibido con el amor y la devoción que sí le había demostrado aquella mujer. En realidad, los fariseos se comportaban de manera muy hostil contra Jesús. Lo despreciaban y le tenían envidia, porque muchas personas lo escuchaban y lo seguían. Ellos no simpatizaban en lo absoluto con la obra del Señor. A medida que transcurría el tiempo, el repudio de los fariseos contra Jesús se acrecentaba. No hacía mucho
lo habían acusado públicamente de expulsar demonios por el poder del diablo. En reiteradas oportunidades lo habían criticado y tratado de descalificar. Los fariseos desconfiaban terriblemente de las enseñanzas del Señor. En especial porque Jesús dejaba a la vista los defectos y debilidades de ellos. Por eso era extraño que, una vez más, Jesús hubiese sido invitado amigablemente por uno de los fariseos, por uno de aquellos fariseos. Y asimismo, podríamos pensar que era extraño que Jesús, hubiese aceptado esa invitación. Jesús podía haberse rehusado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a los líderes religiosos y buscó hasta las últimas instancias ayudarlos espiritualmente a fin de conducirlos al arrepentimiento y a la salvación. Aunque parecía que se estaba metiendo en la boca del lobo, aunque pudiese ser rechazado, aunque pudiesen provocarlo o denigrarlo nuevamente, el Señor estaba dispuesto a entregar todo por ellos. Así que Jesús acudió al banquete, asistió a ese banquete. Pero estando a la mesa, hubo un comportamiento del Señor que provocó el asombro del fariseo que lo había invitado. Aquel religioso se sorprendió de que él no se hubiese lavado las manos antes de comer. En los tiempos que corren, sabemos qué importante es lavarnos las manos frecuentemente para evitar la propagación de enfermedades. A todo momento somos instados a lavarnos las manos con jabón, a cantar al menos 2 veces el feliz cumpleaños mientras nos frotamos las manos, a utilizar soluciones de cloro o alcohol para sanitizar todo. Y entendemos que la higiene es fundamental. Por eso a nosotros también puede resultarnos extraño y llamativo que Jesús no se hubiese lavado antes de comer. Pero en realidad, lo que captó la atención del fariseo no fue una cuestión de higiene. Lo que asombró a aquel hombre fue que Jesús no se lavara las manos de la misma manera que ellos solían hacerlo conforme a sus tradiciones. Así que la reacción del fariseo no fue porque Jesús tuviese sus manos sucias, sino que fue por una cuestión de tradición y de purificación ritual. Ellos seguían un procedimiento determinado al lavarse las manos y pronunciaban una oración preestablecida antes de comer. Aún hoy en día hay quienes guardan esta tradición. Los líderes religiosos de la época de Jesús ponían suma atención a aquello que pudiera impurificarlos de acuerdo a las reglas que se habían impuesto. Porque un hombre impuro estaba restringido en su vida social y religiosa. Así que habían instituido varias normas para determinar cuáles eran aquellas cosas que podrían hacer al hombre impuro y cuál era el protocolo a seguir para purificarse. De este modo, los fariseos hicieron de la religión judía una religión de purificación ritual. Pero Jesús no siguió las tradiciones que los fariseos habían diseñado. Estas tradiciones eran producto de lo que ellos interpretaban de la ley de Dios. Pero habían olvidado el espíritu de la ley. Habían olvidado el espíritu de esa ley, que es el amor. Por eso Jesús los desafió. Por eso Jesús desafió los conceptos de los líderes religiosos para guiarlos a la verdad. Y los corrigió, haciéndolos ver lo contradictorio de sus enseñanzas. Él les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro?
Podemos imaginar que estas palabras no les deben haber caído para nada bien a los fariseos. No les debe haber gustado para nada escuchar esto de parte de Jesús. Generalmente, cuando somos invitados a la casa de alguien, tratamos de comportarnos con generosidad y decoro, con amabilidad. Pero Jesús traspasó los límites de la diplomacia e hizo notorio lo que podría catalogarse como una gran falta de etiqueta. Les reprochó a los fariseos la rapacidad y la maldad que escondían en sus corazones. Al hablar de rapacidad, el Señor hizo visible la codicia desenfrenada que guardaban en su interior. Al mencionar su maldad, descubrió su pecado y sus malas intenciones, camuflados detrás de un manto de piedad aparente. Externamente, simulaban ser intachables. Pero los fariseos vivían únicamente de las apariencias. Vivían ante los ojos de los hombres y no ante Dios. Por eso, daban mayor atención a las manifestaciones y actos externos antes que a lo interior. En sus vidas no había arrepentimiento visible porque se consideraban perfectos. De este modo, limpiaban lo de fuera, pero no purificaban lo que tenían dentro. Si un vaso o plato están limpios por fuera, pero son sucios por dentro, lo que contengan estará contaminado, lo que contengan se contaminará. La reluciente condición exterior servirá de muy poco. Así también sucede con nuestra vida. Por más que pudiera verse como pulcra, por más pulcra que se vea nuestra apariencia exterior, si lo de adentro no ha sido lavado, no seremos realmente limpios. Si no hay arrepentimiento sincero en nuestra vida, si no hemos sido purificados en la sangre de Jesús, la religiosidad o moralidad exterior no servirán de mucho. No podrán hacernos salvos. No nos librarán del castigo que atrae el pecado. David proclamó: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No obstante, por más bueno o ejemplar que un hombre parezca, su bondad o generosidad no lo hacen apto para merecer la vida eterna. Porque como dijo Isaías, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No hay hombre que por sí mismo pueda volverse limpio de manos y puro de corazón. Solo el perdón de Dios puede hacernos verdaderamente limpios, auténticamente puros. Para esto necesitamos acercarnos al Señor como David y rogarle: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dios es el único que puede hacernos limpios. Él es el único que puede hacerte limpio. Él es el único que puede lavarnos y volvernos aún más blancos que la nieve. Nuestro Padre Celestial nos purifica a través de darnos su perdón en Cristo. Como nos dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aquel que honestamente quiere ser de veras puro, viene primero a los pies de Jesucristo con un corazón arrepentido. Se acerca ante el Señor para pedir su perdón. Busca ser limpio desde su interior en lugar de preocuparse por maquillar solo su exterior. Por eso Jesús reprendió a los fariseos. Ellos no tenían interés en la limpieza de su corazón. A causa de esto les dijo:
pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Con estas palabras, Jesús quería despertar a los fariseos. Sin embargo, esta no era una exhortación a dar limosnas o una nueva obra externa de caridad. No era una renovación de la actitud farisaica. No era la versión 2.0 del fariseísmo. Jesús les estaba diciendo que debían presentar ante Dios aquello que tuviesen en su interior. Que tenían que presentar sus corazones delante del Señor para ser purificados. Y entonces, y así debían dar conforme a la abundancia de su corazón y no solo por mero formalismo aprendido. Solo entonces todo sería limpio. A Dios no le agrada que llevemos una vida apoyada en las apariencias. Él le dijo a Samuel: yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Dios mira nuestro corazón. Dios mira tu corazón. ¿Y qué será lo que hallará? ¿Un corazón puro o un corazón sucio? Los cristianos podemos volvernos expertos en mostrarnos externamente como creyentes ejemplares, relucientes por fuera, pero Dios mira nuestro interior. El plato limpio por fuera y sucio por dentro no sirve de nada. Procuremos llevar una vida interiormente limpia por acercarnos a Dios en continuo arrepentimiento, procurando que Él purifique todo dentro de nosotros. Si nuestro corazón ha sido lavado en el perdón de Jesús, entonces todo será limpio. Amén. Ante la vida superficial y espiritualmente mediocre de los fariseos, el Señor pronunció 3 expresiones de juicio y de lamento por ellos. Sentenció 3 ayes contra ellos. Primero, el ay del legalismo. Jesús declaró: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Los fariseos ponían especial atención en guardar hasta el más minúsculo detalle de la letra de la ley de Moisés. Uno de los mandatos que obedecían con rigurosidad era el diezmo. Levítico dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Siguiendo este mandamiento, los fariseos ofrecían a Dios el diezmo hasta de las plantas más pequeñas, como la menta y la ruda. Se preocupaban por cumplir con los detalles, pero pasaban por alto lo más importante. Jesús afirmó que pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Precisamente toda la ley nos conduce a la justicia y al amor de Dios. En Jesús y en su sacrificio por nuestra redención se ve la más perfecta conjugación entre su justicia, entre esa justicia y ese amor del Padre Celestial. Por su justicia, Él hizo recaer su ira y el castigo contra el pecado sobre Jesús en la cruz hasta que Él diera su vida. Por su amor, Él perdona al hombre pecador en base a esa sangre derramada por nuestro Señor en nuestro lugar. Pero los fariseos hacían a un lado la justicia y el amor de Dios. Pero eso sí, diezmaban hasta la menta y la ruda. ¿De qué les serviría este legalismo exagerado si no conocían ni aplicaban el espíritu de la ley de Dios? Su legalismo los conducía a creerse superiores a los otros, con el derecho a juzgarlos y condenarlos.
Su legalismo los conducía a la crítica y al desprecio a las almas a las que Dios amaba. Jesús nos dice que debemos procurar guardar los mandatos de Dios. Pero no debemos pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Que el árbol no nos impida ver el bosque. Si amamos más la letra de la ley que a nuestro hermano, no habrá diferencia entre los fariseos reprendidos por Jesús y nosotros. Si vivimos criticando o buscando los defectos de los demás, no seremos diferentes a aquellos religiosos sobre los que cayó el juicio de Jesús. No olvidemos que el espíritu de la ley es el amor. Amén. Segundo, el ay de la vanagloria. Jesús continuó sus palabras diciendo: «Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas». A los fariseos les encantaba recibir el reconocimiento de la gente. Les gustaba sentirse importantes y que las personas les dieran el primer lugar de todo. Vivían ante los ojos de los hombres. Se alimentaban de los aplausos y demostraciones de respeto. Se enorgullecían de sí mismos y procuraban llenarse de vanagloria, pero no sabían vivir ante los ojos de Dios. No procuraban alcanzar la aprobación del Señor y su galardón eterno. Con obtener el reconocimiento de la gente ya se sentían satisfechos. Por eso, muchas de sus obras las realizaban en público. Oraban 3 veces por día, pero salían a la calle en el horario de la oración para que otros los vieran. Ayunaban 2 veces por semana, pero esos días se vestían de ropas andrajosas, se despeinaban y no se bañaban, haciendo gestos de dolor para que otros notaran que estaban ayunando. Ayudaban a los pobres, pero cada vez que iban a dar limosna, esperaban hasta ser rodeados por un tumulto de admiradores. Ofrendaban en el templo, soltando monedas que resonaban en las urnas y que hacían que los otros volvieran sus rostros. Y como estas cosas, muchas más. Pero Jesús nos llama a hacer toda obra en lo secreto. Y Él nos promete: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En la admiración y halagos de la gente, los fariseos ya obtenían la recompensa que estaban buscando. Pero nosotros debemos anhelar la recompensa que nuestro Señor nos prepara. La aprobación y el reconocimiento al que debemos aspirar es el que nos dará nuestro Señor. Con facilidad podemos caer en la búsqueda del elogio de las personas. Podemos estar más pendientes de vivir ante la gente que ante Dios. Pero este tipo de vida nos produce una carga muy pesada que nos enferma. Si vivimos para obtener los aplausos de las personas, si amamos sentirnos distinguidos o respetados, no habrá diferencia alguna con aquellos fariseos que fueron condenados por Jesús. Por eso, procuremos alcanzar el reconocimiento de nuestro Señor. Pablo nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Tercero, el ay de la doble vida. Finalmente Jesús exclamó: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Jesús los llamó hipócritas. Una persona hipócrita es aquella que por fuera muestra una cosa, pero por dentro piensa otra. Los líderes religiosos de la época de Jesús
tenían una doble vida. Se mostraban externamente religiosos, se mostraban extremadamente religiosos, se mostraban como hombres puros, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Eran como sepulcros que no se ven. Por fuera parecían un terreno limpio, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Y por ser como sepulcros que no se veían, no solo los fariseos estaban contaminados, sino que también impurificaban a todos aquellos que se les acercaban. Dios aborrece la vida hipócrita. Dios reprueba a aquellos que llevan una doble vida, porque son condenados por sus actos y asimismo hacen tropezar a los otros con sus malos comportamientos. Pecan y hacen pecar a los demás. Por eso tenemos que esforzarnos por llevar una única vida delante de Dios, una vida de fe, una vida recta que dé un buen testimonio de aquel que nos salvó. Debemos procurar dar gloria al Señor que nos dio la vida y no deshonrarlo. Si con nuestros labios y apariencias mostramos algo, pero en nuestra vida cotidiana somos igual o más pecadores que los otros, ¿qué diferencia habrá entre nosotros y los fariseos hipócritas a los que Jesús juzgó? Llevemos una vida única, fiel, consagrada, pura a los ojos de Dios. Pablo nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jesús confrontó el pecado de los fariseos. Ellos se creían limpios, pero no era así. Sus corazones estaban llenos de rapacidad y maldad. Solo lavaban lo de afuera, pero dejaban sucio lo de adentro. Pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Ante esto, el Señor se lamentó y condenó sus actitudes por su legalismo, su búsqueda de vanagloria y su doble vida. De esta forma, Él quería llamarlos al arrepentimiento para que encontrasen en Él el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna, para que fuesen verdaderamente limpios. De igual manera, nuestro Señor nos está llamando a llevar una vida pura en Él. Isaías nos trae su invitación diciéndonos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que nuestro corazón sea puro ante el Señor por encontrar su perdón y restauración. Y entonces todo será limpio. Sanitizar lo exterior es importante, pero no olvidemos que lo más importante es que nuestro interior haya sido purificado en la sangre de Jesús. A esto nos ha estado llamando nuestro Señor en este último tiempo. Volvámonos a Él y encontremos en Él la salvación y la vida. Encontremos en Él la verdadera pureza para que todo en nosotros sea limpio. Amén. Un momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio, Él me transformó.